Funcionalismo de Merton. Paradigma de análisis funcional de Merton. Este paradigma de análisis funcional es una guía para la investigación y la integración de la teoría. Esto quiere decir que es como un método de investigación. Un ejemplo más claro es el estudio de la ciencia, que busca interpretar, explicar algún tema que se haya investigado previamente. Merton afirmaba que este paradigma debía de partir desde grupos, organizaciones y sociedades. También le daba una importancia a los elementos de roles, procesos y estructuras sociales. Existían 3 postulados del análisis funcional. El primero se basa en la unidad funcional de la sociedad, que sostiene que todas las creencias y prácticas culturales y sociales son funcionales para la sociedad y los individuos. Según Merton, aunque este postulado se verificaba en las pequeñas sociedades primitivas, no ocurría así en las sociedades con mayor población. El segundo se basa en el funcionalismo universal, que asume que todas las formas y estructuras sociales y culturales son funciones positivas. Merton decía que este postulado se contradecía con el mundo real. Y por último, la indispensabilidad, aspectos normalizados por la sociedad que no solo son funciones positivas. La crítica de Merton era que se debía admitir que existían otras alternativas funcionales y estructurales que se podían adecuar a la sociedad. Según Merton, las consecuencias positivas vistas favorecían la adaptación hacia un sistema. Por ejemplo, la esclavitud en el sur de Estados Unidos tuvo consecuencias positivas para los blancos del sur, como la oferta de mano de obra barata, el soporte de la industrialización de algodón y el estatus social. La disfunción se focaliza únicamente en adaptar o ajustar. En este caso es una consecuencia negativa, lo contrario a una función para un hecho social. Sigamos con el ejemplo de la esclavitud en el sur de Estados Unidos, ya que tuvo disfunciones como la casi total dependencia de los habitantes del sur de la economía agraria y también su falta de preparación para la industrialización. Las no funciones fueron consecuencias positivas o negativas, pero irrelevantes para nuestra actualidad. Un ejemplo sería la aristocracia, que fue muy predominante e incluso dominante en su época, pero actualmente ya no. El saldo neto. El saldo neto es un concepto que Merton desarrolló para responder a la pregunta de si el funcionamiento positivo es mayor que la disfunción o viceversa. Esto ya que nunca podremos sumar el funcionamiento positivo por un lado y la disfunción por el otro y determinar objetivamente qué funciones son mejores que las otras, porque las cuestiones que se estudian son muy complejas y se basan en muchas bases. Los niveles de análisis funcional es el estudio de grupos, organizaciones, sociedades y culturas, de las cuales deberían de ser aptas para representar algo estandarizado acorde con. Ejemplos de estos podrían ser los roles sociales, las normas institucionales y los procesos sociales, entre otras. Merton introdujo los conceptos de funciones manifiestas, que son intencionadas, y las funciones latentes, que no son intencionadas y son consecuencia de las funciones manifiestas. Un ejemplo de esto podría ser que en una rinoplastía las funciones manifiestas es mejorar la respiración y las funciones latentes pueden ser positivas, ya que ocurre una corrección del tabique y eso ocasiona una mejora estética, o negativas, que al no poder arreglarse el tabique y al separar o al quitar pues ocurre un empeoramiento estético. Estructura social, cultura y anomía. Merton define la estructura social como una organización de relaciones sociales que mantiene a un grupo o una sociedad. Un ejemplo de esto es la familia, que lo conforma un grupo de individuos y hay personas encargadas de tener o cuidar a los niños, que en este caso son los padres. Y pues el grupo se mantiene porque están unidos en un vínculo de sangre, matrimonio o adopción. Ahora bien, la cultura la define como una organización que gobierna la conducta de individuos de determinada sociedad o grupo. Un ejemplo podría ser la cultura china, ya que como en cualquier lugar del mundo, existe una cultura que rige el comportamiento y las acciones de una sociedad. Y por último, la anomía,
que se produce cuando hay una disfunción entre las normas y objetos culturales. O sea que es cuando hacen caso omiso a, normas y leyes que rige una sociedad. Por ejemplo, el pasarse un semáforo en rojo o colocarse en el transporte público sin hacer fila o negarse a usar el tapabocas. Estos son ejemplos de anomía, como antes dicho, porque sucede cuando las leyes o normas pierden su carácter regulatorio.